¿Y luego dónde hiciste el servicio? El servicio, bueno, podías hacer un trámite donde podías pedir tu servicio. Y mamá me dijo de que, oye, hijo, ya llevas unos años fuera, vente a vivir de regreso a tal, al pueblo. Y le dije, bueno, está bien, puedo intentarlo. Dije, ¿qué tan difícil puede ser? Ay, Sí, dijiste. dije, zona marginada, no pasa nada. Entonces pido mi servicio en un pueblito que estaba como a 15 minutos manejando de donde yo vivía. Y estaba cerca relativamente, pero estaba muy marginado. O sea, realmente las personas que vivían ahí pues eran un estrato socioeconómico bajo. Y pues me meten donde estaba yo solo, la chica de farmacia y la enfermera contra el mundo. Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto está... Porque mucha gente demerita a los médicos generales, pero es increíble lo que hace un médico general en la consulta general y lo que hacen las enfermeras que están en la consulta general, porque no, me llegaban embarazadas, niños, adultos, viejitos, y yo decía, ¿cómo puedo abarcar todo esto? Y ahí fue cuando, de hecho, ahí tuve un vínculo con la enfermera porque cuando llevaban las cosas para suturar, ella era enfermera quirúrgica, que ya no se dedicaba a la parte quirúrgica, y yo le decía, ¿te la avientas? Te doy chance. Y me decía, yo me la avento. Y entonces ella siempre suturaba, yo suturé uno o dos, y la verdad le quedaba muy bien, entonces yo dije, qué bueno. Yo, por el bienestar del paciente, yo te entiendo las gripas, lo que quieras, pero la sutura, Esas suturas y curaciones de heridas, échatelas tú. sí, sí, la verdad era bastante buena. Tenía su carácter porque obviamente ya era enfermera de antaño. Pero pues al final de cuentas el servicio fue una experiencia difícil porque tienes que poner a prueba todo lo que sabías y más porque no podía voltear con alguien y decirle, oye, entonces, ¿qué hacía? Pues yo me acuerdo que conocí residentes en el internado, tenía algo de pediatría que la verdad no sabía porque es importante saber que uno no sabe. Entonces le decía, oye, me llegó un paciente así que hago, no, pues mándamelo. Entonces, esto al final de cuentas fue un desarrollo personal creo que muy grande porque le perdí el miedo a la consulta. A veces llegaban y me decían, oye, mi familiar está malo. Y yo tenía que ir a verlo a su casa y yo, ay, señores, que ya está. En serio. Sí, sí, porque no había nadie más ahí en el pueblo. O sea, Claro. no había ni médico privado ni nada. La gente no tenía dinero para moverse a otro lugar. Y yo tenía que hacer campañas de ir a visitar a las personas que no podían venir al centro de salud. Entonces, estaba muy interesante. Pues que estabas a cargo completamente estabas a cargo de una comunidad. Sí, claro, una comunidad también muy conservadora. En un momento me dejaron en la zona de descripción hacer un periódico mural y pues yo puse, ser LGBT está bien. Y tú, ¿por qué no en este pueblo machista y homofóbico es una buena oportunidad para Claro. restregarles el arco iris? Claro, y ahí duró como 6 meses y yo feliz. Dije, cada vez que venga una consulta van a saber que Y que aquí. sepan, sí. Y la verdad estuvo bonito. Fue una época que no me gustaría repetir en el sentido de que fue muy difícil, porque ser médico general es muy difícil. La especialización es el mejor pretexto para dedicarte a algo. Entonces, ser médico general, no. Es muy difícil, los admiro muchísimo. Sí, sin duda, y no podemos negar que el sistema de salud se sostiene de médicos generales y enfermeras generales o técnicos en enfermería porque son lo que más hay. Claro, totalmente. Entonces, pues sí, el sistema de salud está sostenido por ello. Bueno, y obviamente por residentes internos y pasantes, ¿no? Desde luego que eso es algo que nos... O sea, sí, la verdad es que suena muy bonito ser especialista y subespecialista. Claro. Suena chido y dicen, ay, no, es que tú no sabes cuántos años he estudiado para ser cardiólogo o doctor. Pero realmente, sin demeritar ni uno ni otro, ¿eh? Porque también el esfuerzo que se hacen por estudiar tantos años, pues también tiene, por supuesto, su mérito. Pero esta parte de que de pronto sí peluceamos un poco al médico general Claro. porque no estudió ninguna especialidad, no manches, es quien sostiene las bases del sistema de salud y todo el tema de primer nivel y de prevención y también por eso estamos como estamos, porque no mandamos a los médicos generales a la cantidad que deberíamos demandar, etcétera, a estos lugares para prevenir enfermedades y que no tuviéramos tan lleno el segundo y el tercer nivel de atención, ¿no? Y está complejo porque pues el recurso no llega a estos lugares marginados y estaba súper cañón porque me acuerdo que yo tenía pacientes asmáticos y tenían crisis de asma y yo decía, pues ¿cómo qué les voy a dar? Yo me acuerdo que ni siquiera tenía agua de garrafón, no tenía agua, Para hacer una solución salir nebulización, para hacer nada. una nebulización. Me acuerdo que en una ocasión llegó una paciente súper broncoespasmada y yo dije, chin, ¿de dónde? O sea, sí tenía el salbutamol y estas cositas, pero dije, ¿y en qué lo? Pues dije, bueno, yo traigo una botella que está cerrada, pues mínimo con agua de garrafón. Y llegas a ese tipo de situaciones que no quisieses llegar, pero yo no tenía el recurso, no tenía el medicamento para los pacientes. Entonces fue darte cuenta de que el sistema de salud está como está porque es una cadena que no hemos prestado atención al primer nivel, que el primer nivel es importantísimo, la prevención no se puede ignorar. Hubiese querido jugar un mejor papel,
tal vez ahora lo jugaría mejor, pero en ese tiempo pues estaba muy sin tanta experiencia, pero bueno, al final se logró. Sí, claro. Oye, ¿qué tantos curanderos y competencia para ti había en el pueblo? Porque eras el único médico, o sea, que atendía al pueblo. ¿Qué tantos curanderos o curanderas y parteras y así había que te echaran la competencia? Bueno, competencia. Porque ante todo unos... No, no es cierto. No te confundas. No, la verdad es que según yo había como un huesero que así le llaman. No sé si aquí en Ciudad de México también se le llame así. Sí, bueno, ahora ya le llamamos quiropráctico, pero bueno. pues sí, al final está dentro de la línea de los hueseros, ¿no? Así es como los conocemos. Creo que había un huesero, había como 2 o 3 homeópatas, que es medicina alternativa, y había, según yo, una señora que atendía partos. Nunca los vi ni los conocí, pero siempre me llegaban de que el señor ya no me pudo resolver, entonces ya vengo con usted. Entonces yo decía, bueno, El señor ya me fregó más. pero sí, a veces veía cosas pues intensas, pero al final de cuentas la gente es libre de acudir a medicina Claro, alternativa. claro. Y fíjate que hace poco tuve chance de platicar con un neurocirujano de Corea, un Ok, coreano, tal cual. De hecho, allá hizo la especialidad, se vino a ejercer. Como que vivía acá y de pronto se fue a hacer la subespecialidad allá y todo el rollo. Y dentro de la plática, eso es en otro podcast, dentro de la plática, yo le preguntaba que, pues, qué rollo con hueseros, quiroprácticos, alfabiotistas, ¿no? Este tipo de medicina, pues, que todavía llamamos alternativa. Porque pues así como que mucha evidencia que yo pueda presumir, no tengo. Si usted la tiene, miénteme la anexo. madre, pero mándemela, ¿no? O sea, sí, póngamela con todo y la mentada de madre, pero mándeme la evidencia, si no, ¿cómo compruebo yo? No me voy a tragar la mentada de madre sin evidencia. Tiene que venir junto con pegado. Y entonces él me decía que en Corea ya trabajan juntos. Ok, Entonces en Corea ya es como medicina auxiliar. ok, El neurocirujano trabaja con el ortopedista, porque aquí de hecho entrevisté a los dos, al neurocirujano y al ortopedista, juntitos, porque ellos tienen una clínica juntos y se apoyan en este tipo de, sobre todo en problemas de columna. ok, Entonces, él me decía que en Corea ya hay este trabajo conjunto donde el neurocirujano manda ciertas terapias con el quiropráctico, ciertas terapias con el alfabiotista y si el paciente llega de primera vez con el quiropráctico, él lo refiere primero o al ortopedista o al neurocirujano según lo que vea. ok. Ya tienen una preparación directamente al neurocirujano donde él le dice qué patologías son las que él no puede ver y se las tiene que mandar al neurocirujano, porque si no de pronto hay unas complicaciones muy severas y que ya trabajan en conjunto y que él espera que pues, eso pueda llegar a Latinoamérica algún día. Wow, pues suena muy, muy primer Primer mundo. mundo. Sí, suena muy Corea, muy Corea-Japón. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas, bueno, yo no tengo nada en contra de las medicinas alternativas, al contrario, siento que al final de cuentas es decisión y autonomía del paciente a quién quiere acudir. Obviamente siempre, por ejemplo, a mis pacientes les menciono, usted está en todo su derecho, pero también es importante que usted reconozca hasta dónde llega o hasta dónde es permisible acudir a este tipo de terapias. Por ejemplo, me tocan los pacientes ahora que estoy en cardiología, que son diabéticos, hipertensos, y dicen yo, pura homeopatía. Híjole. Y yo, es su decisión, pero es importante que usted reconozca estos riesgos. Yo no lo puedo obligar, pero le puedo aconsejar. Entonces, por ejemplo, en mi familia mi mamá es fiel creyente de la homeopatía, entonces ella sabe que digo, no, como yo como médico y usted dice, pero a mí déjame, a mí me funciona y yo cuando sepa que no me funciona te voy a hablar a ti. Y yo, bueno, está bien porque al final de cuentas la sensación o, no quiero decir placebo porque muchas veces no es necesariamente placebo, pero Sí. el autopercibirse de que sí les va a hacer un bien, bueno, es totalmente de ellos.